Queridos amigos, iniciamos en este domingo, en este día tan importante, la quinta semana de Cuaresma. Y leemos del libro de Ezequiel, estamos en el capítulo 37, del 12 al 14. Les infundiré mi espíritu. Qué lindo que es esto, leitmotiv, idea central para el día de hoy. El Señor que infunde su espíritu en cada uno de nosotros, el Señor que nos llena con la fuerza de su espíritu para que nosotros justamente podamos actuar, para que nosotros podamos movernos. Esto dice el Señor: yo voy a abrir sus sepulcros. Primer elemento, el Señor que abre nuestros sepulcros, el Señor que nos ayuda para que nosotros también podamos vencer, ¿verdad?, todo obstáculo, todo lo que es muerte. Porque si aquí nos dice que el Señor justamente es el que va a abrir nuestros sepulcros, nos está diciendo que el Señor nos quiere limpiar, purificar todo lo que es putrefacto, todo lo que está dentro, todo lo que es muerte, todo lo que es al abrir el sepulcro, conocemos, ¿verdad?, lo putrefacto. El Señor, sin embargo, quiere limpiar, quiere blanquearnos, pero no blanquearnos como dice el Evangelio, justamente ustedes son sepulcros blanqueados, no, el Señor desde adentro nos quiere limpiar. Y por eso dice: cuando yo los saque a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío, entonces infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan. Infundiré mi espíritu en ustedes para que revivan. Los restableceré en su tierra. Qué lindo que es esto. Ser restablecidos por Dios en nuestra tierra significa volver a lo esencial de nuestra propia existencia. ¿Cuál es el leitmotiv de nuestra propia vida, verdad? Los voy a restablecer en su tierra significa nos vuelve a traer a nuestra propia identidad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo nosotros nos comportamos y por qué nosotros actuamos de cierta manera? Conocernos entonces desde Dios. Yo soy el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Es decir, la fuerza de un Dios que nos quiere, que nos ama, y la fuerza de un Dios que en la medida en que nosotros entendemos su accionar, cambia nuestra historia. Desde ahora entonces somos hombres nuevos. Desde este momento el Señor que infunde su espíritu nos da también la gracia para que nosotros podamos hacer ese proceso de conversión, proceso de una vida cristiana comprometida. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.